Bienvenidos a Programa Tutos. En este video haremos nuestro primer programa concurrente o con multihilos en Java. Es un programa muy sencillo que nos va a permitir calcular el promedio de una matriz, pero vamos a crear un hilo para calcular el promedio de cada fila y después el hilo principal se va a encargar de calcular el promedio final. Aquí tengo una matriz entre 3×3 y lo que vamos a hacer es crear un arreglo de hilos que vamos a llamar tem y va a contener todos nuestros hilos. La cantidad de hilos depende de la cantidad de filas que tenemos. En este caso tenemos 3 filas, así que vamos a tener 3 hilos. Le vamos a llamar T0, T1 y T2. Nos conviene almacenarlo en un arreglo por dos razones. La primera es que recordemos que los índices de un arreglo comienzan en 0, 1 y en este caso 2. Estos son precisamente los índices de las filas en los que los hilos van a trabajar. Recordemos que en las matrices también empezamos a contar desde 0 el número de la fila. Entonces el hilo 0 va a calcular el promedio de la fila 0, el hilo 1 va a calcular el promedio de la fila 1 y por último el hilo 2 va a calcular el promedio de la fila 2. Aquí todas las filas suman 15 y el promedio pues es 5. Entonces el promedio final de toda la matriz es 5. Si sumamos estos tres números y luego los dividimos entre 3, pues el resultado es 5. Es exactamente lo mismo que sumar todos los números, que da 45, y al dividirlo entre 9 el resultado es 5. Entonces matemáticamente funciona bien nuestra idea. Una vez que cada hilo termine de calcular su promedio, le va a avisar al hilo principal que ya terminó, devolviéndole estos valores. Estos los vamos a almacenar en un arreglo que vamos a llamar promedios y que en este caso tendría 3 número 5. Y después el hilo principal se va a encargar de hacer el promedio de este arreglo. Una vez que los hilos almacenen el promedio de su fila en este arreglo de promedios, le van a indicar al hilo principal que ya terminó usando la función join. Entonces ahora vamos a programarlo en Java. Lo primero que vamos a hacer es declarar algunas variables. Vamos a comenzar con numRows de tipo entero, que va a ser el número de filas. En este caso vamos a poner que tenga 5 filas. Vamos a ocupar otra variable también de tipo entero para las columnas, numCols. También le vamos a asignar 5. Estos dos valores lo puedes cambiar por lo que tú necesites o incluso se los puedes pedir al usuario. También vamos a ocupar una variable de tipo double que se va a llamar total average para guardar el promedio final. Vamos a declarar nuestra matriz, se va a llamar matrix y vamos a crear una función para inicializar esta matriz. Va a ser de tipo public static, nos va a regresar una matriz de números enteros y se va a llamar generate random matrix. Va a recibir dos parámetros, el número de filas numRows y el número de columnas numCols. Ambos son de tipo entero. Dentro de esta función vamos a declarar una matriz también de números enteros, le vamos a llamar también matrix new int y primero ponemos el número de filas numRows y después el número de columnas. Como lo vamos a inicializar de manera aleatoria, vamos a declarar un objeto de la clase random, le vamos a llamar r y va a ser igual a new random. Vamos a ocupar dos ciclos for para recorrer toda nuestra matriz. Declaramos las variables i y la variable j como tipo entero. Ahora ponemos un ciclo for desde i igual a 0 y recordemos que primero tenemos que recorrer las filas, así que ponemos i menor a numRows y ponemos i más más. Dentro de este for ponemos el for de j desde j igual a 0 hasta j menor a nuestro número de columnas y también ponemos j más más. Aquí vamos a hacer una inicialización tradicional. Matrix en la casilla ij va a ser igual a r.nextInt y vamos a poner aquí un 100 para que genere números aleatorios entre 0 y 99. Por último, fuera de los dos ciclos for, hacemos un return de nuestra variable matrix. Ahora regresamos aquí a donde declaramos nuestra matriz en el método main y le vamos a decir que esta matriz va a ser igual a lo que nos regrese este método que acabamos de crear. Le pasamos el número de filas y el número de columnas. Ahora vamos a crear el arreglo donde se van a guardar todos los promedios. Va a ser de tipo double, va a ser un arreglo normal, se va a llamar row verge igual a new double y como vamos a guardar el promedio de cada fila, pues como espacios necesitamos el número de filas que tenemos, numRows. Ahora vamos a crear nuestro arreglo de hilos, va a ser de tipo thread, ponemos un corchete, de nombre le vamos a llamar threads y va a ser igual a new thread corchetes y como necesitamos el mismo número de hilos que de filas, pues el tamaño de este arreglo también será numRows. Ahora vamos a crear el método que va a llamar cada hilo, va a ser public, va a ser static, va a ser de tipo double, nos va a regresar el promedio que es un double, se va a llamar calculate row average, va a recibir la fila que va a calcular, le vamos a llamar row y es un arreglo de números enteros. Aquí vamos a declarar una variable que se va a llamar suma de tipo entero y la vamos
vamos a inicializar en 0. Aquí vamos a ir guardando la suma de todos los números para poder dividirlos al final. Estamos calculando un promedio de manera tradicional. Y aquí vamos a poner un for, pero vamos a ocupar la anotación de un for each. Vamos a poner una variable de tipo entero que se va a llamar num y que recorra todos los elementos en nuestro arreglo row o nuestro arreglo fila. Lo único que vamos a hacer es suma más igual, funciona como un acumulador, nuestro número que declaramos en el for. Por último, vamos a hacer un return, hacemos un casteo a tipo double y ponemos suma dividido entre el número de elementos que tiene nuestro arreglo fila o nuestro arreglo row. Para eso usamos row.len. Con eso tenemos todo listo. Vamos a regresar a nuestro método main y le vamos a indicar a cada hilo en nuestro arreglo que tiene que hacer esta tarea, calculate row average. Vamos a crear un for int i igual a 0 hasta i menor al número de hilos que tenemos, pero recordemos que el número de hilos que tenemos es el mismo que el número de filas, así que podemos utilizar esta variable num rows y ponemos i más más. Dentro de este ciclo for vamos a declarar una constante. Es importante que la declaremos dentro de este ciclo for para que no nos marque ningún error. Va a ser una constante, así que ponemos final, va a ser de tipo entero, ponemos int, le vamos a llamar row y lo vamos a inicializar con nuestra variable i. Lo que va a hacer esta variable es indicarle a cada hilo la fila con la que va a trabajar o la que tiene que calcular su promedio, y en segundo le va a decir en qué posición tiene que guardar el promedio que calculó en nuestro arreglo de promedios que tenemos por aquí arriba. Si no le indicamos un lugar fijo, podríamos escribir dos veces en la misma casilla de este arreglo y entonces tendríamos pérdida de datos. Por eso es importante indicarle en qué casilla de nuestro arreglo tiene que guardar su promedio. Aquí ponemos threads en la casilla i, va a ser igual a new thread, inicializamos el hilo y aquí mismo le vamos a asignar su tarea. Dentro de los paréntesis ponemos otra vez paréntesis, después un signo de flecha y abrimos y cerramos llaves. Ponemos el punto y coma al final para que no se nos olvide cerrarlo, y dentro de las llaves ponemos row average en la casilla row, va a ser igual a la función que acabamos de calcular, calculate row average, y le tenemos que pasar la fila con la que va a trabajar, matrix en la casilla row. Por último, fuera de la inicialización ponemos threads en la casilla i.star y con eso ya echamos a andar todos nuestros hilos con la fila que le toca y también le indicamos en qué casilla de nuestro arreglo de promedios tiene que guardar su resultado. Ahora tenemos que esperar a que todos los arreglos terminen. Aquí podremos poner threads en la casilla 0.join y esto esperaría a que el hilo que está en la casilla 0 termine su trabajo. Tendremos que hacer lo mismo para el hilo que está en la casilla 1, 2, 3 y 4. Esto lo podemos simplificar y ponerlo dentro de un for. Podemos usar de nuevo un for each, thread, le podemos llamar t a la variable y que recorra todo nuestro arreglo threads t.join. Con esto va a esperar a que todos los hilos en nuestro arreglo terminen y esto funciona bien porque si queremos aumentar el número de filas, que en este caso es la variable que importa sobre los hilos, pues ya no tenemos que agregarlos de manera manual. Con este for funciona sin importar el número de filas. Aquí nos va a pedir que lo pongamos dentro de un try catch y solamente nos hace falta calcular el promedio final. Para eso vamos a declarar una nueva función que va a ser de tipo público, también va a ser static, nos va a devolver el promedio final que es una variable de tipo double y se va a llamar calculate total average, va a recibir como parámetro nuestro arreglo de promedios, le vamos a llamar row average y vamos a hacer casi lo mismo que hicimos para calcular el promedio de una fila, pero aquí la variable suma va a ser de tipo double porque estamos sumando puros números double. Double suma lo iniciamos en 0, ponemos de nuevo un for, utilizamos for each, double le vamos a llamar abg o promedio, nuestra variable, y le vamos a decir que recorra todo nuestro arreglo que recibimos como parámetro. Dentro de este for suma más igual nuestra variable abg y por último hacemos un return de suma dividido entre el número de elementos que tenemos, row average.length. Aquí ya no hace falta hacer el casteo a tipo double de nuestra variable suma porque pues ya es un double desde la declaración. Regresando a nuestro método main, nuestra variable total average va a ser igual a esta nueva función que acabamos de crear, calculate total average, y le pasamos nuestro arreglo de promedios. Por último vamos a poner un system.out que diga promedio de la matriz, dos puntos, un espacio, y le vamos a concatenar nuestra variable total average. Podemos probarlo y aquí vemos que el promedio es 54.8799 y más números. Una manera fácil de probar que nuestro programa funciona bien es asignar el mismo valor a todas las casillas de nuestra matriz. Entonces vamos a copiar esta declaración de aquí, pero le vamos a asignar el valor de 8. Entonces el promedio de nuestra matriz tiene que ser 8. Vamos a probarlo y aquí lo tenemos. El promedio es 8. Si lo volvemos a probar, el arreglo sigue siendo 8, lo que significa
significa que no tenemos errores de cálculo, aunque estamos usando diferentes hilos. Podemos regresar a la declaración que teníamos al inicio y vemos que todo funciona de manera correcta. Y bueno, este es nuestro primer programa multihilo o concurrente en Java. Puede parecer un ejercicio muy fácil, pero nos brinda una comprensión más profunda de cómo aprovechar hilos para realizar cálculos en paralelo. Si te ha gustado este contenido, no olvides de darle like, compartirlo y suscribirte para más videos relacionados con la programación. Nos vemos en el próximo video.